La experiencia de Pedro de Granja es importante, como la que muchos han expuesto a lo largo de estos tiempos. Digo, no muchos, son pocos los que realmente conocen de este tema de la subversión. Y hoy le hemos invitado para conversar con él en los siguientes minutos, para que nos diga cuál es su perspectiva, cuál es la situación a raíz de este nuevo ataque, y que parece que es una metodología, vamos a poner entre comillas, de los terroristas. Es decir, cambian de ministro y ellos lanzan un ataque para demostrarle al nuevo ministro, ¿no?, que ellos son más fuertes y que pueden, ¿no?, utilizando francotiradores, echarse abajo la vida de soldados inexpertos, como se ha denunciado en este momento. Pedro, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Cómo está, don Alberto? Igualmente un placer. Buen día. Buen día. Tu análisis inicial, ¿cómo observas esta situación? No, yo no diría rebrote, sino una acción deliberada de los terroristas, narcoterroristas, ¿no? Sí, hablamos de Mazángaro y vamos a hablar de una zona tan especial en el Blaem. Hablar de Mazángaro no es hablar, como digamos, en su conjunto de Satipo, de otros distritos, otras provincias de la cuenca. Mazángaro es una zona netamente controlada por ellos. Recuérdese que por lo menos hasta hace un año habían otras bases que estaban en las alturas que colinda con Mazángaro, que es el Cerro Vizcatán. Todas esas bases han sido replegadas por cuestiones, digamos, o sea, no hay presencia de militar. Seguridad. Entonces, porque habían constantes ataques. Claro, no se justificaba la existencia, digamos, de 40, 50 soldados si no hacían ningún operativo, y en el menor movimiento disparaban inmediatamente los senderistas, porque para cada vez se destinaban 1 o 2 senderistas, que parecía en la práctica que tuvieran más, ¿no?, una columna, y no era así. Pero acá no hay una contradicción, no digo la tuya, sino la contradicción de los estrategas antisubversivos, porque tú señalas que Mazángaro es una zona donde está infectada de sediciosos, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿por qué no se ha intensificado la presencia de la Fuerza Armada? Así es. Ahí está la inteligencia, razón. por lo menos. Ahí está la razón. El lugar donde actualmente está la base, que no es una base porque no tiene la infraestructura, ni siquiera tiene murallas, es casa de un narcotraficante, que ya está aprobado, es propietario de más de 30 hectáreas de cocales. En medio de los cocales en está la zona la base. de Mazángaro. Así es, así es. En Huayajahua, Eso está en Junín. En Junín, que es colindante en realidad con la parte de Ayacucho, porque está en la margen izquierda del río Mantaro, que bueno, que se une pues más abajo con el río Apurímac y forma el río N. Claro. Ahí ese venía a ser esa confluencia de los tres, ¿no? N, Mantaro y bueno, el Apurímac, la unión un poco más abajo, digamos, geográficamente. El Apurímac va desde el Cusco, de la Oreja de Perro, o por acá baja el Mantaro, y la unión está hacia el río N. Ya. No, Pedro me está graficando en un mapa publicado más o menos cómo se va movilizando geográficamente esta zona, ¿no? Ahora, este ataque que ha ocurrido, ¿es una emboscada? ¿Qué tipo de características ha tenido? ¿Qué información tiene? Es una emboscada, porque estos normalmente lo que hacen es estudiar al enemigo, en este caso al desplazamiento de los soldados. Ellos consideran obviamente enemigos a los soldados. Consideran directamente como enemigos, ¿no? Porque son representantes del Estado. Entonces parece que han habido errores de rutina. Primero, ¿no? Que en el transcurso de las 2 últimas semanas han estado haciendo continuos operativos, y una semana antes capturaron a un presunto narcotraficante en esa zona, que inmediatamente pusieron a disposición de Satipo. Después, el sábado pasado, hubo otro hostigamiento a Mazángaro, donde murió un sargento del ejército, ¿no? También semanas anteriores ya han habido constantes hostigamientos. Ahora, ¿por qué los constantes hostigamientos? Porque realmente las selvas se diferencia de la sierra, y esa zona prácticamente tiene una sola salida y de entrada hacia la cuenca del Mantaro. Entonces, cuando hay un disparo, un hostigamiento a la base militar, es bien para que baje insumos químicos o para que suban pasta básica de cocaína, porque no hay otra vía. Es una zona bastante estratégica. Pero dime, Pedro, lo que tú dices lo hemos escuchado, y tú seguramente ya estás cansado de repetir, ¿no es cierto? Así es. Estos temas siempre, periódicamente lo repetimos. Pero ¿qué es lo que está fallando? ¿La inteligencia? ¿Eso es lo que está fallando? ¿La inteligencia militar operativa? La inteligencia, me parece, por ejemplo, el del Grupo Fusión, que se ha anunciado hace tiempo, creo que no tiene ningún efecto. Para mí, el único lugar donde ha funcionado realmente esos operativos conjuntos entre el ejército y la policía ha sido en el caso del Huallaga, y con un buen resultado.
Yo creo que a estas alturas lo que se debería hacer más bien es apoyar el trabajo importante que está haciendo la policía especializada, que sí tiene efecto, ahora, sabe operar, conoce al enemigo. Desde tu particular punto de vista como experto en este tema, las declaraciones del almirante Cueto, que revela que sus soldados son inexpertos. Tiene algo de realidad. No, ¿no? Tiene algo de realidad, pero también falla la estrategia, porque estás diciéndole al enemigo, oye, estoy mandando, ¿no es cierto?, gente sin expertos, y entonces, como dice en un periódico por ahí, carne de cañón. Entonces, eso también está mal, ¿no? Que el jefe revele esas cosas son que es el jefe de debilidades, y una guerra nunca no se revelan esos detalles. Estoy mandando gente que no sabe disparar fusiles. Le estás diciendo a los otros, oye... Y el enemigo, eso es lo que quiere. Y eso es lo que quiere, hostigar, ¿no? Es una guerra psicológica que directamente hiere a los mismos soldados, ¿no? Ahora, ¿en qué circunstancias se da este enfrentamiento? Bueno, ellos estaban de vuelta después de un operativo, y como estaban ya cerca a la base militar, prácticamente no pensaron de que iba a haber algún ataque cerca a la base militar. Y estos los esperaron. Esto es un ataque por la retaguardia, una emboscada, ¿no? Esperar que el último hombre pase y luego ametrallar desde la parte posterior. La cobardía que siempre han utilizado. Eso es siempre, bien. Eso es clásico. Pero el Sendero nunca se ha enfrentado, siempre ha sido con dinamitazos, con hostigamientos y con emboscadas. Mira, lo que tú acabas de decir, Pedro, nos llama a una profunda reflexión que yo quiero compartir con nuestros amigos. Tú acabas de decir que eso se repite, ¿no es cierto? Se repite, siempre se repite. Y esta infografía que se publica en el diario Ojo, miren ustedes, es 2 vehículos militares, ¿no? Siendo emboscados por las partes laterales de la montaña y de los cerros, ¿no? Por los sediciosos, ¿correcto? Así yo te voy a mostrar algo que forma parte de las escuelas populares que yo tenía en mi archivo hace 20 años, ¿eh? Mira. Y tú me dirás si coincide eso con lo que yo tengo acá a la mano. Mira. Los trabajos que ellos hacían. Así es. Mira, esto casi se repite. En la carretera y ellos se agazapan. Y acá está, mira, exactamente se repite el ataque. Que esto llevan los sediciosos. Así es, actualmente lo hacen con armas y antes lo hacían con piedras, ¿no? Cubriendo, pero también con fusiles. Llevando inclusive, si tú ves acá, campesinos, ¿no? Y probablemente convocando incluso a gente que no tiene formación para este tipo de cosas, pero ¿es o no el mismo escenario? Es el mismo escenario. Estos son lo que Sendero preparaba. Panfletos. No, panfletos, son pequeños óleos, ¿no? Parte del archivo que ellos llevaban y enseñaban a los campesinos que no saben muchos leer o escribir con esta grafía. Y mira, o no es igual. Claro, esto ocurrió ayer, son las o hace 2 días, y esto hace 20 años. Entonces yo pregunto, ¿está fallando entonces la estrategia, mi querido Pedro? Está fallando, y lo que deberíamos un poco hacer es recibir el importante trabajo que está haciendo esta policía especializada. Si solamente decimos que son directamente narcotraficantes o son sicarios del narcotráfico, realmente estamos menospreciando. Yo diría, estamos retrocediendo 32 años. Exacto. Cuando alguien decía que solamente eran unos cuantos abigeos, y en la práctica no fue así. Mira, yo tengo estos son documentos gráficos que yo hace 91, ¿eh? 91, sí. Yo tomé estas fotos allá. Escopetas. ¿Cuál era la escopeta? Si tú las revisas, ahora ya no eran las mismas escopetas que después han sido requisadas, que el señor Alberto Fujimori, acá tengo una, entregaba. Así es. Acá está. A los comités de autodefensa. Y los Senderos llevan a los comités y le quitaban. Y ahora que están pidiendo inclusive fusiles, sería un riesgo tremendo, ¿no te parece? Entregarle a los campesinos fusiles. Están pidiendo rondas urbanas incluso. No, eso sería una locura. Pero ahora los terroristas ya no utilizan esos fusiles. También había otro armamento que era similar a las municiones que utilizaba el ejército. Los campesinos en algún momento empezaron a comprar. Tú puedes ver, estos son los Galil, estos son los AKM, ¿no? Sí, de la policía. Estos son los que en ese tiempo, mira, te estoy hablando de qué fecha. Es más, el uniforme que hoy que utilizaba Artemio, así es, está acá. Estos también utilizan, el 91, acá está Ejército Guerrero Popular, y esto fue requisado en el 91, fíjate, o sea que acá había un problema de inteligencia. Esos uniformes salieron cuando Abimael Guzmán decía que ya estaban en un equilibrio estratégico. Claro, y que los periodistas nos agarraban permanentemente, ¿no es cierto? Así es, para presionarnos. Por eso yo insisto, con los conocimientos que tú tienes y las pruebas que hemos presentado, en el sentido de que esto se está repitiendo 20 años después.
ahí hay una falla terrible de inteligencia. Es una falla terrible, efectivamente. Lo que habría que hacer es un grupo especializado. Yo siempre he dicho, en el Perú ya tenemos por lo menos un pequeño grupo que está haciendo buena inteligencia. Eso es la policía especializada. Lo que nos falta un poco más es fortalecer otro equipo para que sepa realmente explotar ese trabajo de inteligencia. O sea, un equipo para intervenir, utilizando métodos no convencionales, que es lo que ha utilizado la policía especializada en la última acción donde ha rescatado a esos niños. Y ahora, ¿qué pasó con esa gente que combatió el terrorismo en esa época justamente y que tiene la experiencia que podría servir en este caso? En su caso. Bueno, muchos ya están en el retiro. Por ejemplo, en algún momento un ex ministro anunció de que iba a acudir a los comités de autodefensa. Pero, sí, pues, pero lo que pasa es que los comités de autodefensa tampoco ya tienen información a la mano. La metodología que Sendero tenía en algunas cosas, ¿ah?, de la época de Guzmán y de Feliciano ya ha variado bastante, ¿no? Incluso en el manejo ideológico, el contacto con las comunidades. Recuérdese que anteriormente, en la época de Guzmán, atacaban directamente a los comuneros porque estaban organizados en comités de autodefensa. En cambio, estos tienen apoyo directo. Estos apoyan hacen obras comunes, condicionan a alcaldes. Señor Yaranga, esto es importante, condicionan alcaldes, condicionan autoridades. El caso de Saavedra, por ejemplo, que ha sido un preso por terrorismo por 12 años y que ahora está al frente de una ONG ambientalista y dice que prácticamente le marca la pauta de las movilizaciones y los paros al propio presidente regional, que ha reconocido hace unos días que eso no está en sus manos, garantizar que no van a haber paros ni movilizaciones, que eso lo hacen las organizaciones representativas de Cajamarca. Yo quiero aclarar porque puede darse la confusión. Saavedra era del MRTA. O sea, tiene una otra visión, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo, que estos ataques son de Sendero. O el Sendero reformulado, ¿no? Remanente, como que se le quiera llamar, que ahora es el brazo armado del narcotráfico. Es el brazo armado, además es yo siempre he dicho que es una convivencia interesada, ¿no es cierto? No es directamente narcotráfico, tienen algo de ideología, no tienen el nivel de ideología que tenían de los Senderos de los 80, que era mucho, pero estos son mucho más pragmáticos. Otro contexto, pues. Mucho más pragmático y más peligroso, porque tener aliados directamente a los campesinos, eso es mucho más peligroso. ¿Cuál sería el vínculo entre Alipio, que tiene una posición, ¿no es cierto?, y los Quispe Palomino? Bueno, Alipio viene a ser prácticamente el primer jefe en el mando militar, aunque en la estructura general el jefe máximo es José, pero al lado de José está Alipio. Ahora, Artemio, que el que estaba en el Guayaga, sí pues tenía alguna diferencia, ¿no? Pero son diferencias de líderes, de persona a persona, no son diferencias ideológicas, tampoco diferencias en la misma estructura. ¿Quiénes son los de combatir y proseguir? ¿Quiénes son los de...? Si habláramos de proseguir, que ha sido más o menos el lenguaje que se manejaba en el 2005, 2003, más o menos, sería esta gente que está ahorita en la cuenca del Brain, que es realmente los hermanos Quispe Palomino, que obviamente no son los mismos hermanos. También está Alipio, está Guillermo, está Olga, está Antonio, ¿no? Tantos otros líderes que han surgido ya en el fragor de la guerra. Ahora, en esta alianza que tienen los narcotraficantes con los de Sendero Luminoso, la parte que le corresponde a Sendero Luminoso continúa con su ideología y piensa que estas cosas se pueden cambiar a través de las armas, o es simplemente la asociación, digamos, del poder económico con, digamos, este tipo de remanentes, ¿no?, que todavía incursionan y hacen lo que están haciendo últimamente, ¿no? Yo veo que existe todavía esas cosas. La parte ideológica obviamente no tiene la calidad de los que utilizaban en los 80, pero sin embargo estos son mucho más pragmáticos que esos, ¿no? Sobre todo en el contacto con las comunidades. Recuérdese que entre el año 2003-2005 ellos visitaban de comunidad en comunidad para indicar lo siguiente: nosotros ya no somos Sendero Luminoso, nosotros somos el Partido Comunista Militarizado, ¿no? Marxista, leninista, maoísta. Sin embargo, en el fondo siguen hablando de una guerra agraria, pero no a corto plazo, sino a largo plazo, que era más o menos el lenguaje que manejaba el mismo Abimael Guzmán Reynoso. Una guerra prolongada. Y una guerra prolongada pues tiene un inicio definido, pero no tiene un final definido. Algunas pintas que han aparecido en algunas zonas, no sé si por la zona donde tú investigas, por la zona huancavelica, desde GPP, o sea, Guerra Popular por el Proletariado. Así es, ¿no? Así es.
Pero sin embargo, las últimas banderas que también aparecieron por la zona de Acobamba en Huancavelica, claro, ahí no habría ninguna diferencia porque hasta la bandera es rosada y empiezan a decir viva los camaradas del BRAI. Me parece que son más bien traficantes de coca. Esa idea que sugirió de que los sediciosos no iban a eliminar autoridades, sino más bien acercarlas a ellas políticamente, ideológicamente, ¿eso es cierto? Bueno, en algún momento ellos anunciaron eso, pero en la práctica ya eliminaron algunos. Hace más o menos 2 meses ya ajusticiaron a un dirigente de una comunidad campesina en la zona de Colcabamba. Usar mejor el término aniquilaron, porque justicia sería aplicar la justicia. Aniquilar. Reunieron, sacaron de su domicilio, le acusaron que estaba colaborando con las fuerzas del orden y lo asesinaron a 50 metros de su domicilio delante de su esposa e hijos. Hay un caso que también en Yochegua que ya asesinaron, pero bueno, a este lo acusaron de traficar con el nombre de sendero y también con que estaba robando a la población. Hasta hace un par de años ya no se veía estos ataques ni estos enfrentamientos, ¿no es cierto?, con las autoridades por parte de estos remanentes o narcoterroristas. ¿Cómo vemos al país, digamos, de aquí a unos años si no controlamos esto? Que lamentablemente ya no podemos hablar de cosas aisladas, se están viendo directamente en el BRAI, mientras no se ataque esto de forma definitiva, creo que puede seguir creciendo, ¿no? ¿Cómo controlamos esto y cómo nos vemos un Perú de aquí a 5 años, por ejemplo? Sí, pues porque de lo contrario continuarán ellos avanzando. Yo no soy parte de que ellos estén ya pasando hacia Madre de Dios, hacia Ucayali, porque ellos no son mochileros. Mandan a fabricar droga. Probablemente en Mazángaro tienen un laboratorio que se ha notado la presencia de un colombiano. Esa ruta al Brasil que dice Antesana, que es un experto también en el tema, que dice que hacia Brasil. Que la droga esté pasando a Brasil es cierto, pero no son directamente ellos mochileros, porque ellos cuidan bastante su seguridad. No pueden salir de su área donde controlan si es que no tienen una garantía, un apoyo de las poblaciones. ¿Cómo explicar este fenómeno? Y ya que nos queda pocos minutos, 2 minutos apenas, Pedro, estamos conversando con Pedro Yaranga, experto en temas de subversión. ¿Cómo explicar este tema? Por ejemplo, si no logramos cortar las vías de los insumos químicos. Porque el otro día estaba leyendo un informe de inteligencia, que me lo prestaron solo para leer, ¿no? Porque no lo podía ni fotocopiar, donde decía que en alguna zona de la selva en el Brain habían ingresado una cantidad impresionante de cemento. Pero ahí donde no hay construcción. Donde no hay construcción, ¿qué hace el cemento ahí? O sea, ¿no es cierto? Es todo tipo de insumos químicos. Por ejemplo, se controló, creo que con buen resultado, el querosene, pero continúa la gasolina y no hay forma de controlar. Hay corrupción. Hay corrupción. Clausuraron más de 30 grifos. Y con buena razón, pero esos 30 grifos ahora ya tienen autorización. ¿Y tú estás de acuerdo que los militares participen en el combate al narcotráfico? Yo creo que para mí creo que con toda la experiencia se debería encargar directamente a la policía que tiene grupo especializado, que la Fuerza Armada debe participar, sí, pero en apoyo. ¿La Constitución permite que pueda intervenir las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en un trabajo combinado con las fuerzas policiales? Bueno, ellos están a cargo de la seguridad externa, la seguridad interna es de la Policía Nacional, pero en una coordinación yo creo que como en el caso de Huallaga podría tener un buen resultado. Yo siempre he dicho de que, por ejemplo, fuerzas combinadas con grupo especializado yo creo que podría tener un buen resultado. Y no con soldados sin expertos. No, obviamente que cada momento, tanto en la policía como en el ejército hay que profesionalizar. Y eso significa pues que no hacer operativos con personal que tiene meses en el servicio ni un año. Sí, pues hay que rendir homenaje a William Tuesta, Fabián Fonseca, Segundo Amacifuén, Ever Chávez y Junior Pozo. 5 soldados de nuestro ejército apenas de entre 19 y 20 años que han muerto en esta emboscada de este grupo de miserables que no piensan en el futuro ni de ellos siquiera, sino sencillamente creen que así se pueden hacer del poder. Están más lejos aún por el repudio que esto significa a sus acciones. Pedro Yaranga ha conversado con nosotros. Pedro, ha sido un gusto tenerte aquí en Radio Nacional. Igualmente también, don Alberto. Buen día. Bastante tiempo. Que te vaya muy bien.